Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos amigos de nuestro GPS Internacional. Muchas gracias por acompañarnos en este día domingo, un nuevo domingo, domingo 9 de mayo aquí, donde mundialmente se celebra el Día de la Madre. Aquí nosotros seguimos reunidos ahí para escuchar la palabra de Dios. El día de hoy tenemos una persona, la cual ya sabemos que es nuestro profesor Víctor Fuensalida, y él va a estar tomando un tema muy interesante, pero antes de eso queremos que él nos cuente un poquitito de dónde está, de dónde nos está acompañando, qué es lo que él hace y cómo ha estado su pandemia. Así que, querido profesor, ahí, usted nos podría comentar un poquito sobre usted para poder conocerle más. Con mucho gusto, es un agrado saludarle a cada uno de ustedes. Les hablamos acá desde la octava región de la ciudad de Coronel, al lado de Concepción, ¿ya? Estamos aquí en la costa, centro lugar de uno de los epicentros del terremoto del 2010 que sacudió a Chile, que quedó en 8.8, quedó en 8.8, pero que aquí esa misma noche fue indicado como increíble, ¿no? Las informaciones vinieron de Japón y de Estados Unidos indicando que había sido 9.4 y 9.5. Y gracias a Dios fuimos protegidos, cuidados de una manera maravillosa y sorprendente. Eh, por mi parte, yo soy profesor de religión, capellán, también hago clases de historia en un colegio básico de acá de la ciudad de Coronel. Eh, Estudié teología, estudié pedagogía en religión. Gracias a Dios pude sacar mi magíster en educación y ahora estoy en la etapa final, Dios mediante, de terminar un doctorado en el área de educación y teología, ¿ya? Así que en cuanto a la pandemia, estamos en uno de los lugares donde ya llevamos un mes en cuarentena y parece que todavía nos vamos a alargar por 15 días más. Acá ha sido difícil poder controlar la pandemia y controlar que los ciudadanos nos mantengamos en casa. Nos salimos a pesar de todo, a los contagios y a todo lo que ha significado esta pandemia en todo lugar del mundo. Bueno, muchas gracias, profesor, ahí por comentarnos un poquito por usted. Bueno, para ustedes sepan, chiquillos, Coronel Concepción está ya al sur de Chile, centro-sur, podríamos decir, no es tan austral, pero ahí para que ustedes puedan ubicarse un poco en el mapa geográfico. Bueno, le dejamos el tiempo a nuestro profesor Víctor Fuenzalida porque él tiene el tema del día de hoy, el cual está titulado El sábado en la Biblia y en la historia. Así que, profesor, el tiempo es suyo para exponer el tema del día de hoy. Ya, muchas gracias. Yo me hago la pregunta y lo que no quiero es que esto suene a una clase académica, a que estamos aquí en una sala de clase en que el profesor expone y los demás simplemente escuchan y anotan. Yo creo que el tema se abra dinámicamente y que contestemos las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Lo que no sepa, voy a indicar simplemente, no sé la respuesta, no me voy a improvisar con respuestas de lo que no conozco. Así que yo quiero que si tenemos algún aspecto de inquietud en este punto, nosotros nos podamos abrir a poder contestar aquello que es la inquietud de los jóvenes en cuanto a este punto de lo que es tan vital para un adventista, que es el sábado. Si me permiten comenzar por algo para ir rompiendo los hielos, hay unas declaraciones, puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí, sí puedo. Muchas gracias. Quiero abrirme a poder mostrarles este, este PowerPoint donde estamos contestando y estamos tratando una situación de una pregunta bien fundamental.
¿Cuál es esta pregunta? ¿El sábado es recuerdo de la creación o del Sinaí? Esta es una de las discusiones que se ha mantenido por siglos, queridos jóvenes. Hay una cantidad de teólogos y eruditos, como los que ustedes están viendo allí, que dicen claramente que el sábado simplemente surgió en el Sinaí. La obra más erudita que se ha escrito sobre el domingo, que se llama Del sábado al día del Señor, se publicó en 1982, por ahí por la década de los 90, si mal no recuerdo, fue traducida al portugués y esta obra está en internet, si alguien quiere leerla, pero está en portugués. Y allí los eruditos, muy reconocidos y respetados, tienen declaraciones tan perentorias como esa. Y dice así: el concepto bíblico es inequívoco. El sábado tuvo su origen en Israel como una ley de Dios para su pueblo. Ahí está la referencia. Luego el mismo autor dice: sugerimos que el sábado se originó en Israel y fue acompañado de la semana de 7 días. Cuando habla de Israel, quiere decir en el Éxodo. En el Éxodo. Vale decir, fecha año 1445 antes de Cristo aproximadamente. Lo que implica que el sábado entonces no se originó en la creación. El concepto de sábado fue introducido algún tiempo antes de los acontecimientos del Sinaí, vale decir, la promulgación de los 10 mandamientos. Después, otro gran teólogo del Antiguo Testamento, Gerhard von Rath, va a decir con respecto al sábado: con toda seguridad practicaron ya los antepasados nómades de Israel la circuncisión y es posible o es probable que guardaran el sábado. Ahora yo les pregunto, jóvenes, voy a dejar de compartir para que podamos discutir. ¿Da lo mismo que el sábado surja en el Éxodo a que surja en la creación? ¿O marcan diferencias? ¿Cuál sería esa diferencia? Me Yo gustaría de que ustedes manera, pudieran opinar. profesor, de manera personal, yo creo que, bueno, el sábado sí hay una diferencia grande, porque si nosotros lo vemos que aparece en el Éxodo, aparece solamente como lo leyó usted, en este caso solo para el pueblo de Israel. Todos los otros pueblos no existían. En cambio, si aparece la creación, sería para toda la humanidad, sería para toda la gente, para toda la raza humana. Entonces esa es una gran diferencia que podría ser para mí. Esencialmente correcto. Esa es la gran diferencia entre decir que el sábado surge en el Sinaí con el éxodo de Israel a decirlo surge en la creación. Si yo llego a reconocer que el sábado está presente en la creación, entonces el sábado fue dado a la humanidad, no al pueblo de Israel. Pero uno de los argumentos que siempre se ha usado en favor del desprecio del sábado es decir que Dios se lo dio a Israel y específicamente a Israel en el Éxodo y era solamente para los judíos y no para el mundo. Por lo tanto, cuando Israel deja de ser el pueblo de Dios, el sábado que era para ellos también deja de ser parte de la práctica o de la doctrina cristiana. Pero ¿qué podemos decir nosotros? ¿El sábado surge en la creación? Para nosotros es re fácil decir que sí, ¿cierto? Pero ¿saben lo que dicen los estudiosos al respecto? Vamos a abrir y mirar lo que dicen ellos en este punto. Ahora, ya eso lo habíamos comentado.
Miren lo que dicen ellos sobre, en este aspecto sobre el Sinaí. Y bueno, eso ya lo habíamos comentado también, y ahora quiero que vean lo siguiente. Esto sí es importante, miren lo que dicen los eruditos. Los autores que están en contra del origen edénico del sábado dan las siguientes razones para su posición. Punto 1. El texto de Génesis 2, versículos 1 al 3, no dice que Adán haya descansado ese día. Vaya, yo tomo mi Biblia y es cierto. Dice el texto de Génesis 2, versículo 1 al 3, que Adán descansó ese día. No lo dice. Dice que Dios descansó. Oh, primer problema. ¿Cómo respondo eso? Segunda idea. Génesis, insisten, Génesis 2, versículos 1 al 3, no usa la palabra sábado. ¿Aparece la palabra sábado ahí? Tampoco. Vaya, ¿será que estos tienen razón? Tercero, el mismo texto. No tiene ni un solo mandato de Dios para guardar este día. Dice Génesis 2, versículo 1 al 3, y desde hoy en adelante guardarás el sábado en recuerdo de la creación. Tampoco. Vaya, y no teníamos tan claro esto. Se nos está enredando la cosa, parece, ¿no? Génesis 4. Fíjense lo que dice, en los autores dice que Dios descansó ese día, no el hombre. O sea, de ser un día de descanso sería el descanso de Dios y no de los seres humanos. Y si alguien tiene que seguir descansando sería Dios. Pero no, ahí dice, no dice que el hombre haya descansado. 5. Si aún sigue esto, dice, no se puede determinar, dicen los eruditos, que el sábado hebreo tenga alguna relación con el séptimo día de Génesis 1 al 3. Génesis 2, versículos 1 al 3. Es decir, que el día de que Dios descansó en la creación no tiene relación con el sábado que guardaron los hebreos cuando salieron del Éxodo. 6. No podemos saber dónde realizó su reposo Dios, según Génesis 2, 1 al 3, el cual pudo ser hecho en el cielo y no en la tierra. Wow, más problemas todavía. 7. No se hace ninguna afirmación en Génesis 2, versículos 1 al 3, que el sábado continuara guardándose por parte del ser humano. ¿Qué opinan ustedes de estas preguntas? ¿Son complejas? ¿Son difíciles de responder? ¿Tendrán razón ellos? Si ellos nos, imagínense que nosotros, o usted como joven, está solito y se topa con uno de ellos y usted está defendiendo el sábado y le sacan estos argumentos. ¿Qué le responde usted? ¿Qué le decimos? Parecen interesantes las preguntas, pero gracias a Dios hay respuestas. Vamos a las respuestas. Vamos a ver si estos caballeros tienen razón en lo que dicen o no. Bueno, primero que nada, jóvenes, amigos, es que cuando nosotros estudiamos teología tenemos que recordar una cosa, la metodología. La metodología del estudio de la Biblia nos dice que yo tengo que estudiar la Biblia siempre en su contexto, ¿ya? Yo necesito estudiar siempre el contexto donde se encuentra el texto que yo estudio, cualquiera que sea, ¿ya? Luego de estudiar el contexto, yo tengo que estudiar las palabras que componen el texto bajo consideración. De otra manera, mi estudio va a ser un estudio irresponsable. Yo voy a concluir cualquier cosa.
y voy a suponer cualquier cosa. Lo otro, un estudio serio y responsable tiene que establecer paralelos que ayuden a entender un texto bíblico. Lo que dice este texto aquí de Génesis, ¿se puede comparar con otros textos en el resto de la Escritura? ¿O en el mismo Génesis? ¿O en el Pentateuco? ¿O en el resto de la Biblia? Eso es paso fundamental. Cuarto, se estudia el texto original hebreo de un pasaje en estudio. Siempre sería bueno consultar hasta donde podamos qué dice el hebreo, qué dice el griego, porque así tenemos mayor respaldo para decir algo con respecto a un tema bíblico. Y 5, hay que considerar, mira, esto es una cosa importantísima que hemos aprendido los adventistas hace muchos años. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia interpreta la Biblia. Sin embargo, hoy día el mundo teológico no adventista pasa por alto este principio. No, yo que soy erudito, yo tengo todos mis títulos de doctor, de magíster, soy especialista, soy high postdoctor en Antiguo Testamento, especialista en lengua bíblica. Mi erudición, mi estudio dice que este texto significa tal cosa y eso es. O sea, ¿a dónde queda la Biblia? Queda simplemente como un instrumento de manipulación de los eruditos. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar lo que nosotros hemos visto. Ya eso es un resumen de lo que hemos estado viendo, es una síntesis, y ahora vamos a ver qué dice el texto bíblico. Génesis 2, versículos 1 y 2 dice que fueron acabados los cielos y todo el ejército de ellos, y Dios acabó en el séptimo día y reposó el séptimo día de todo lo que Dios había hecho. Entonces indica una cosa. Primero, ¿Adán guardaría el sábado o no? El hecho de que aquí dice que todo estaba terminado cuando llegó el sábado, implica que Adán y Eva estaban presentes cuando llegó el sábado. El hombre y toda la creación estaban listas cuando llegó ese séptimo día de la creación y el hombre estaba allí presente. Lo dice el mismo texto, dice todo. Por lo tanto, el primer argumento de si estaba el hombre presente o no, no es válido. Tercero, o segundo, es cierto, la palabra sábado no aparece en Génesis 2, versículos 1 al 2, pero aparece el término Shabbat. El verbo Shabbat significa reposar, parar, detenerse. Y resulta que la palabra sábado o Shabbat es la que también puede ser traducida como sábado. Como verbo significa sábado, pero de ahí viene el sustantivo que se traduce como, Shabbat como reposar, y Shabbat también significa como sustantivo sábado. Y esto lo podemos ver en lo siguiente. ¿Cómo la Biblia nos explica esto? ¿Qué dice Éxodo 16, 29? ¿Quién lo puede leer? A ver si alguno de ustedes lo lee, por favor. Ahí está puesto. ¿Quién lo puede leer el texto ese, por favor? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Muchas gracias. Fíjense lo siguiente. ¿Cuándo Dios terminó la creación? ¿Qué día? El séptimo día. Claramente. Claramente. Ahora Éxodo 16, 29 habla de el séptimo día. Y a ese séptimo día, ¿cómo lo llama? Día de reposo. Y si nosotros viéramos qué dice aquí el hebreo usa el término Shabbat.
Por lo tanto, aquí dice, mirad que Jehová os dio el Shabbat, el sábado. Y ese día sábado lo llama séptimo día. Esto es lo que a los eruditos no les gusta hacer la relación. No toman este texto para compararlo con Génesis 2. Ah, el séptimo día de la creación. Quizás, ¿qué séptimo día es? No sabemos si fue lunes, martes, miércoles. No lo sabemos. La Biblia nunca nos dice que ese día pueda ser sábado. ¿Cómo que no? Éxodo 16, 29 dice claramente, aquí donde ustedes leen día de reposo, el hebreo dice sábado. Y luego nos dice que ese sábado es el séptimo día. Por lo tanto, cuando yo estudio este texto y lo comparo con Génesis 2, me queda claro qué día es. Aquí está la explicación. Shabbat, sábado. Y nadie salga en ese séptimo día. Por lo tanto, el primer argumento de que no sabemos qué día fue este séptimo día queda deshecho por el mismo Pentateuco y por el mismo autor que escribió el Génesis y que escribió el Éxodo, Moisés. Moisés nos dice, Shabbat es el séptimo día. Por lo tanto, es como si dijera, cuando yo en Génesis les dije que Dios descansó el séptimo día, lo que quise decir es que Dios descansó el Shabbat, el sábado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Va quedando claro? Ya. Ahora bien, fíjense un poquito más con respecto a este texto de Éxodo 16, 29. En este texto es el primer pasaje que nos define que el Shabbat, llamado sábado, es el séptimo día, que en hebreo es Bayón Haseveri. Haseveri. El séptimo día. Y queda, pero eso es innegable. Génesis 2, versículos 1 al 3, nos habla que Dios descansó el séptimo día. Y cuando yo me pregunto, usted como adventista o cualquier cristiano que quiera obedecer la Biblia se pregunte, ¿qué séptimo día es ese? Éxodo 16, 29 me dice que ese séptimo día se llama sábado y se llama Bayón Hasebei, el séptimo día. Por lo tanto, no queda ni una duda. Incluso cuando uno lee el versículo 30 de Éxodo 16, nos dice, y aquí usa el verbo. Miren lo interesante. Usa el mismo verbo que aparece en Génesis 2. ¿Qué tenemos aquí? Tres elementos fundamentales. Uno, la expresión séptimo día. Génesis usa séptimo día y Éxodo 16, 29 usa también séptimo día. Éxodo 16, 29 nos dice que ese séptimo día se llama Shabbat, sábado en hebreo. Sábado. Génesis 2, versículos 1 al 3 nos dice que Dios reposó, el verbo Shabbat. Y resulta que este mismo pasaje de Éxodo 16 en el versículo 30 usa el mismo verbo que describe que Dios reposó el séptimo día. Por lo tanto, cuando yo comparo este texto, el uno con el otro, me va diciendo que Génesis 2, cuando habla del séptimo día, es el Shabbat, sábado. Que cuando Dios reposó ese día, Shabbat, el verbo, el pueblo de Israel hizo el mismo reposo, Shabbat, que Dios hizo en Génesis capítulo 2. Por lo tanto, ya el argumento de qué día será ese queda invalidado. Se cae. Se cae. Pregunto ahora. Esto ya es la misma explicación. Avancemos lo siguiente.
Dios mandó a que se guardara el sábado en Génesis 1 y 2. Nótese lo siguiente. Yo diría que en Génesis hay un mandato que Dios da. Génesis 1:22, ¿qué nos dice? ¿Quién lo puede leer, por favor? Génesis 1:22. Dios bendice a los seres surgidos de las aguas, peces y aves. ¿Este es? ¿Ese solo? Sí, sí, Génesis 1:22. ¿Lo puede leer? El texto, directamente Sí. el texto bíblico. A ver, ¿cómo lo dice? Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y henchid el agua de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Muchas gracias. Aquí en este texto dice que Dios bendijo los seres acuáticos. ¿Y qué implicaba la bendición? Ya, Dios bendice a los peces y a las aves. Y aquí está la expresión hebrea que Waye Barek, y los bendijo. En otras palabras, esto sería, usando la finura de la traducción, y en consecuencia, después que Dios los bendijo, como resultado de la bendición, Dios les dice que se multipliquen, llenen la tierra y se aumenten. ¿Ya? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Fíjense, la bendición para los peces y las aves es que se multipliquen. Ahora bien, cuando Dios bendice al ser humano, miren lo que dice Génesis 1:28. ¿Quién lo puede leer? Génesis 1:28. ¿Quién lo puede leer? Génesis 1, 1:28. Sí, por favor. Lo leo. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias. Dios bendice al hombre y le dice, fructifíquense y multiplíquense. ¿Qué significa entonces la bendición en estos dos aspectos? ¿Se dan cuenta que Dios bendice y les da un mandato? Yo los bendigo, pero les doy el siguiente mandato. Esta bendición es fructifíquense y multiplíquense, ya sea a los peces y a las aves o al mismo ser humano. Dios bendice al ser humano y ¿qué le dice? Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y domínenla. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión de lo que significa la bendición en Génesis y en la creación? A ver, ¿quién podría darme una conclusión, una interpretación teológica de esta bendición? ¿Qué implica esta bendición? A ver, chiquillo, ¿qué puede implicar? ¿Qué puede significar que Dios bendiga a las aves y a los peces y les dijo Dios, fructificaos y multiplicaos? No les dijo, oiga, si ustedes quisieran, podrían multiplicarse. Sería, profesor, sería como un mandato, como que obedecieran. Para que ellos fueran bendecidos tenían que obedecer. Correcto, es un mandato. ¿Se dan cuenta? En Génesis 1 hay dos veces ya que hemos visto. Cuando Dios bendice a los peces y a las aves, les da un mandato. Multiplíquense, fructifíquense, continúen ustedes. Tienen que haber una continuidad, un crecimiento, una expansión. Después bendice al hombre y al hombre le dice también lo mismo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos. No les dijo, oye, ustedes podrían fructificarse y multiplicarse. No, también les dice un mandato. Por lo tanto, Dios les dice, fructificaos y multiplicaos. ¿Y saben cuál fue el tercer elemento que fue bendecido?
usando el contexto de Génesis 1 y 2, el contexto de la creación. ¿Qué fue lo otro que Dios bendijo? El séptimo día. Correcto, mi joven hermano. Correcto, no era juvenal. Dios bendijo el séptimo día. Y si en el contexto de la creación la bendición significa un mandato de multiplicación, de fructificarse, de ampliarse, entonces la bendición del sábado está en el mismo contexto, de que el sábado tenía que continuar, multiplicarse, expandirse y extenderse. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Eso no lo miran los eruditos, se lo saltan. Se lo saltan. Claro, no les conviene mirarlo. No, pues Dios bendijo. ¿Para qué va a bendecir un día que después no se va a guardar nunca más? Dime, ¿tiene sentido? Bendigo este sábado y por única y nunca más ustedes van a guardar el sábado. ¿Tiene sentido bendecir una cuestión así? No, no tiene sentido. Cuando Dios bendice, siempre bendice para producir una continuidad, un crecimiento, un desarrollo. Y si Dios bendice el sábado, es por una razón. Es porque el sábado debía continuar en el tiempo y en el espacio por toda la creación. Y el contexto nos lo da el mismo Génesis, porque las dos veces anteriores que Dios bendice algo, le da una orden: fructifícate y multiplícate. Y ahora en el contexto incluso de que hemos estado estudiando en el folleto, Dios dice que va a bendecir a Abraham. ¿Y con qué lo iba a bendecir? Con una simiente que duraría por generaciones, con un pueblo. Es decir, la bendición sobre Abraham, la bendición en el Génesis, todo nos habla de una continuidad y una permanencia en el tiempo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Va quedando clarito? Entonces, ¿los argumentos de los eruditos están válidos como ellos dicen? Parece que no es tan así. ¿Por qué? Porque estudian la Biblia sin comparar otros textos, porque si los compararan, tendrían problemas. Ahora, fíjense cómo Éxodo 16, como lo vimos, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes van a descansar el sábado, el Shabbat, o Shabbatón, les dice, ustedes lo van a descansar porque es el séptimo día. Y ahí nos recuerda Génesis 2, la misma expresión. Y después dice el versículo 30, y el pueblo descansó, y usa el mismo verbo que Dios usó en Génesis 2 para decir que Dios descansó. Por lo tanto, el descanso de Dios en Génesis 2, 1 al 3, es el mismo descanso que Dios le dice al pueblo, que repose y que descanse. Muy bien. Les voy a compartir, si a ustedes les gusta, yo les dejo el PowerPoint para que ustedes lo estudien detalladamente, lo amplíen, y no quiero que nos peguemos en un solo tema aquí con respecto al Génesis. Pero hay una cosa que queda claro. El sábado se origina en la creación, el sábado se origina en Génesis 2, 1 al 3, y el día bendecido por Dios en Génesis 2, versículos 1 al 3, es indudablemente, exegéticamente, teológicamente, doctrinalmente, el sábado del séptimo día. ¿Ya? Muy bien, pero tenemos que avanzar a otros aspectos del sábado, ¿cierto? Preguntas sobre el sábado. Me abro las preguntas que ustedes tengan para que podamos considerarlo. ¿Dónde aparece el sábado en el Nuevo Testamento, por ejemplo? Si a usted le preguntaran, joven adventista, dígame, ¿cuál es el día del Señor en el Nuevo Testamento? ¿Qué respondería usted? ¿Qué texto diríamos nosotros para decir? Porque un hermano evangélico nos va a decir siempre
hermano adventista, usted tan bueno, muy agradable, pero está tan equivocado con el día de reposo. El día del Señor es el domingo, ¿no es que el Señor Jesús resucitó ese día? ¿Y usted qué le diría? ¿Qué texto le menciona a usted? Mi hermano, querido hermano, que usted va a la iglesia tanto, no importa, usted está equivocado porque la Biblia dice que el día del Señor es el sábado. ¿Cómo se lo dice? Con el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque un hermano evangélico dice, no hermano, eso es del Antiguo Testamento, eso ya terminó. Dígamelo con el Nuevo Testamento. ¿Cómo se lo dice usted? Un texto que ocupo yo, profesor, o en realidad también algunos textos, o la parte de la historia es cuando fue la resurrección de Jesús. Si uno ve ahí, dice que el primer día de la semana fue cuando fueron las mujeres a dejar, podemos decir, aromas. Estoy acordándome. En San Juan también aparece en Lucas, y ahí dice que domingo es el primer día de la semana. Entonces, ¿Ya? utilizaría esa expresión. Bien, sí, sí. Pero un hermano evangélico le va a usar el mismo texto para decirle, ve, aquí está la primera vez que el domingo va a ser empezado a guardarse como el día del Señor. Salen así en texto, lo vamos a encontrar en muchísimos textos que defienden el domingo. Pero como yo le digo al hermano evangélico, usted está equivocado. Déjeme decirle que en realidad el día del Señor es el sábado y Jesús lo dijo. Texto para memorizar, tómenlo, nótenlo, está quedando grabado. Yo sé que está quedando grabado ahí. San Mateo 12:8, y lo vamos a leer. San Mateo 12:8. Lo van a marcar ustedes en su Biblia y no se les va a olvidar nunca más. Porque los jóvenes tienen buena memoria. Y díganme que no, a los jóvenes nos gusta tener razón, no nos gusta perder las discusiones. No, La Ari, una amiga de nosotros, la Ari también, no le gusta ver ningún debate. no. Aquí les vamos a ver elementos que nos van a ayudar ya. ¿Cómo dice San Mateo 12:8? ¿Quién lo tiene? Yo Porque lo el tengo. Hijo del Hombre, porque el Hijo Perdón, del ¿quién Hombre está pidiendo? es el Señor del día de reposo. Gracias, hermano Juvenal. Porque el Señor es sábado de ¿qué dice ahí? ¿Ah? Señor del domingo, dice ahí. No, del día de reposo. Y esa misma palabra estaba Y en aquí Génesis, abajito, ¿qué nos dice nuestra pero se Biblia refería al abajito? sábado, el Shabbat, Correcto, aquí equivale a el reposo. sábado. Gracias, mi hermano. Miren, Mateo escuchó que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del sábado. Lo dice, lo escuchó clarito Mateo. O nosotros le diríamos, a ver, Mateo, escuchaste bien. A lo mejor escuchaste mal. Oye, y estamos hablando de que Mateo escribe mínimo 20 años después de la resurrección de Jesús, escribe su evangelio. O sea, que si la iglesia cristiana hubiera guardado el domingo, ya llevábamos 20 años guardando el domingo. ¿Cómo Mateo me viene y me dice que el Señor Jesús dice que su día es el día sábado? Pero habrá sido algo que escuchó Mateo nomás y a lo mejor escuchó mal. Pudiera ser. Veamos otro testimonio. San Lucas capítulo 6, versículo 5. San Lucas capítulo 6, versículo 5. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Lo leo. San Lucas 6:5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y le decía, correcto. Jesús es Señor de muchas cosas y de todas las cosas, porque Él es el Señor. Pero Lucas también registra que el día del Señor
Es el sábado. Aquí equivale a sábado. Y fíjense que no ni ponen ningún paréntesis. Oye, y puede haber puesto un paréntesis, bueno, este era el día que antes guardábamos cuando éramos del judaísmo, pero ahora nosotros guardamos el día de la resurrección, el primer día de la semana, porque ese es el día. ¿Ustedes ven algún paréntesis que haga una explicación de eso? Ninguno. ¿Por qué no puso Lucas un paréntesis? ¿Por qué Mateo no puso un paréntesis explicativo? Si ya llevaban más de 20 años guardando el domingo, si es que el domingo se guardó desde el mismo día de la resurrección o del domingo de resurrección. Vamos un poquito más allá. Ahora, San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Versículos 27 y 28. Pasaje clásico que nosotros usamos. Quien lo tenga, por favor, lo lee. Yo lo tengo, ¿lo puedo leer? Ya, por favor, léalo, mi hermano. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Bien, bien. Gracias, mi hermano. Fíjense que la palabra Señor que aparece allí en nuestros textos, el texto de Lucas, el texto de San Mateo, el texto de San Marcos, usan la misma palabra, curios. Curios en griego. Si quieren lo anotan por ahí, de todas maneras está quedando grabado. Curios, Señor. Porque el Hijo del Hombre es curios, Señor. Y es la palabra que usa Pablo en Filipenses en Filipenses 2 para decir que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es Señor. Curios, para gloria de Dios Padre. O sea, soberano. Soberano, completo y absoluto. Es más, chiquillos, la palabra curios es la forma en que se tradujo el nombre de Dios Jehová, el nombre Jehová del Antiguo Testamento hebreo, se tradujo al griego como curios. ¿Sabían eso? Y aquí les duele a los testigos de Jehová. Disculpen que haga este paréntesis. Les duele mucho a nuestros hermanos testigos de Jehová. Yo le dije a un testigo de Jehová una vez, hermano, ¿cómo se dice Jehová en el Antiguo Testamento? Ah, son las 4 letras y probablemente se haya pronunciado Yahvé, Jehová, es como nosotros lo usamos siempre. Ah, qué bueno. Y en el Nuevo Testamento griego, ¿cómo se escribe Jehová? Ah, me dijo, el sagrado nombre Jehová se traduce al griego como Curios. Qué interesante. ¿Y usted ha leído Filipenses 2:11? Sí, sí lo hemos leído. ¿Y usted lo ha leído lo que dice el griego original? No. Pues permítame, y le mostré el texto griego. Aquí dice, mire, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Griego, curios. Y usted me dijo que curios significa Jehová. Sí. O sea que aquí está diciendo, y toda lengua confiese que Jesús es Jehová. Abrió unos ojos, cerró la Biblia, se despidió y se fue. Trató de darme unas explicaciones, no, no, es que la otra Biblia, esta traducción de allá, no, yo le estoy mostrando el original. No hay más original que esto, y aquí dice curios, y usted me dijo que curios significa Jehová. Por lo tanto, mis jóvenes, cuando aquí dice que Jesús es curios del sábado, dice mucho. Está diciendo que es el soberano, incluso el Jehová, porque él fue el que creó el sábado en Génesis. Y ahora vamos entonces a explicarnos
Apocalipsis 1:10. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10? Quien lo tenga, por favor, lo lee. Apocalipsis 1:10. Yo lo tengo. Ya, léalo, por favor. En un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Correcto. Ese texto, mis hermanos, ha sido usado, pero históricamente, para hablar del día domingo. Y que allí es el día domingo el que está siendo destacado. ¿Qué le diríamos nosotros a nuestros hermanos que nos dicen? Incluso hay Biblias. Yo tengo versiones de la Biblia. Por tanto, estando yo en el día domingo, ¿no es que dice que el día del Señor? ¿Y qué respondemos nosotros, chiquillos? El domingo, ¿realmente es el domingo el que está mencionando Juan ahí? O sea, Juan escucharía algo distinto a lo que escuchó Lucas, a lo que escuchó Mateo, a lo que escuchó Marcos. Porque acabamos nosotros de leer en 3 pasajes de los evangelios que Jesús dice, yo soy Señor del sábado. Y parece que Juan habría escuchado otra cosa. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos incluso que haya Biblias que dicen, estando yo en el día domingo? Respuesta. Prejuicio interpretativo. Prejuicio sectario. ¿Por qué? Porque, miren, les voy a mostrar algo, si me permiten un minutito. Mientras tanto, no sé si alguien tiene una pregunta de lo que hemos estado viendo. ¿Está quedando claro, chiquillos, cómo se ve el sábado en el Nuevo Testamento? ¿Algo que ustedes tengan alguna duda y que sería bueno que nosotros aclaráramos? ¿O estamos bien? Miren. Profesor, a mí me gustaría que después igual aclarara algo sobre, porque muchas personas también toman Hebreos capítulo 4 como para hablar de que también el reposo o el día de reposo también ya fue, en este caso, no sigue siendo el día sábado. Bien, mi Entonces, si hermano. usted puede... Exactamente. Sabe que lo tengo en mente y es lo que viene a continuación de lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? Excelente, Bueno, excelente. buena lo que usted está diciendo. Mire. Veamos lo siguiente, chiquillo. A ver, aquí. ¿Dónde está? Aquí. Apocalipsis 1:10, chiquillo. Este es un texto que hemos preparado sobre este tema. Y aquí está el texto de Apocalipsis 1:10. Dice, Juan dice que estuvo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo se dice en el día del Señor? Aquí está el idioma griego, chiquillo. Yo sé que a los jóvenes les gusta mirar a veces cómo es el idioma griego. Ahí está. Ahí dice, en el del Señor. Fíjense, aquí dice, del Señor gemera, día. En otras palabras, ahí dice, en te curiaque gemera. ¿Cómo lo ponemos aquí? Aquí está transliterado. En te curiaque gemera. Y aquí está la palabrita que los traductores que guardan el domingo la ponen simplemente como día domingo. Curiaque. Resulta que la palabra esta, curiaque, no significa domingo. Nunca ha significado domingo, nunca. Significa lo que pertenece al Señor, lo que es del Señor o de un Señor. Nunca ha significado domingo, jamás. Y ese dato es que usted téngalo en cuenta. La palabra curiaque nunca significó domingo, ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo.
recién a mediados del tercer siglo, a mediados del tercer siglo, los comentadores, los cristianos que ya guardaban el domingo, dijeron, esta palabra tiene que significar domingo, así que la vamos a usar con ese significado, y de ahí en adelante le cambiaron el significado a esta palabra y la empezaron a usar como domingo. Pero los manuscritos, los textos cristianos y no cristianos que usan la palabra durante el primer siglo de la era cristiana y del segundo siglo de la era cristiana, de la iglesia primitiva y de la iglesia apostólica, jamás usaron la palabra curiaki para significar domingo. Fíjate que incluso Pablo la usa en el Nuevo Testamento para hablar de la cena del Señor. Y es el otro autor, el otro único autor que usa curiaki, pero para decir de la cena, curiaki, la cena del Señor, la Santa Cena en otras palabras, chiquillos. Por lo tanto, aquí esta palabrita no significa domingo. Nunca lo ha significado. Nunca ha significado domingo. Sino lo que dice aquí, el día, esta palabra día, que pertenece al curiaki, al Señor. ¿Y qué dijimos de curios, chiquillos? ¿Quién era el curios, según Filipenses 2:11? Jesús. Y cuando Jesús dijo que era Señor, ¿de qué día Jesús se declaró Señor? Del sábado. El Del séptimo sábado, día. del séptimo día. Lucas 6:5, Mateo 12:8, Marcos 2:28. Tres textos claros donde Jesús dice, yo soy curios del Chabatón en griego. Soy Señor del Chabatón. Soy curios del sábado. Por lo tanto, Juan, que escuchó eso, al decir aquí, estaba yo en el día del Señor, curiaque día, y del, esto del significa del Señor, para Juan existía un solo Señor, un solo curios, y es Jesús. Juan no está pensando aquí en ningún día, está pensando en el Señor, en el día que pertenece al Señor. Está pensando en el santo sábado. Por lo tanto, miren que es maravilloso pensar. Un día sábado en la tarde, mientras Juan recorría las orillas allí de la playa, el Señor le reveló la profecía más sorprendente de la Escritura, el Apocalipsis. El Apocalipsis fue revelado un día sábado de tarde. ¿Qué les parece? ¿Casualidad o intención o propósito divino? Ahora, un dato interesante, chiquillos. El domingo va a ser llamado Día del Señor. Tómense nota, tomen nota, chiquillos. El domingo, la primera vez que al domingo se le va a llamar Día del Señor o Curiache, ¿ya? Va a ser en el pseudo evangelio de Pedro, recién el año 185 después de Cristo. Ese dato histórico no lo puede contradecir nadie, chiquillo. Nadie. El domingo va a ser llamado en un falso evangelio, un evangelio espurio, llamado el Evangelio de Pedro, del año 185. Imagínate, casi 100 años después de la muerte de los apóstoles, recién allí se le va a llamar al domingo Día del Señor. Y ese margen de tiempo marca una gran diferencia. Y este título de Día del Señor para el domingo va a ser oficializado recién por el Papa Calixto. Recuerden, Papa Calixto. El Papa Calixto va a oficializar este título para el domingo por allá por el año 350 después de Cristo.
después de Cristo. O sea, que el domingo se va a transformar en el día del Señor en un proceso histórico bastante largo. El primer documento que llama al domingo Día del Señor es de un falso evangelio, el año 185 después de Cristo. Y recién el Papa Calixto, por allá por el año 350, va a oficializar el título para el domingo como Día del Señor. Y de ahí en adelante, el domingo comenzó a llamarse Día del Señor hasta el día de hoy. Pero nuestros hermanos evangélicos no investigan estos datos históricos. Y no les gusta escuchar estos datos históricos porque no les agrada, es incómodo. Y de hecho es incómodo porque muestra que el fundamento de su día no es correcto. Y ahora vamos a lo que decíamos de Hebreos 4:9. ¿Qué dice Hebreos 4:9? A ver, mis chiquillos, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Oiga, díganme cuándo se me acaba el tiempo, ¿ah? Porque si ustedes no me paran, yo puedo seguir aquí hasta tarde. Y esa no es la Todavía idea. tenemos tiempo, profesor, todavía tenemos tiempo. Ya, Ahí ya. Ok. Ya. Ustedes me avisan ahí, háganme de sanidad, ya pare, por favor, pare. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Hebreos 4:9? Dice lo siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gracias, mi hermano. Como dice mi hermano Jaime, los estudiosos de la epístola a los hebreos quieren ver en el capítulo 4 de cómo Dios señaló que el sábado quedaba atrás y que había ahora un nuevo día, el día domingo. Entonces, y encuentran el fundamento ahí en Hebreos 4, versículo 9. Es necesario que nosotros lo miremos y lo veamos como adventistas para ver qué nos dice. Miren, chiquillos, aquí tenemos el texto, se lo estoy compartiendo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero hay algo interesante. Resulta que yo quiero que veamos lo siguiente en este texto, que de hecho nos va a ayudar a entender el pasaje. ¿Ya? Y quiero que veamos esto. Cuando el texto dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, la palabra queda, esta palabrita, que está aquí también, en griego es apoleipetai. Apoleipetai. Ahí está en griego, chiquillos, al ladito, ustedes lo ven, ahí está en el idioma griego. Apoleipetai. ¿Qué significa este término? Y esta es la seguridad de por qué nosotros decimos con razón que el sábado es el día de reposo. Porque nuestro fundamento debe estar siempre ahí, ojalá en los originales, qué dice el griego, qué dice el hebreo. Y aunque no podamos aprenderlo, podemos investigar, y yo sé, chiquillos, que podemos tener conocimiento de qué dicen los idiomas originales. Por lo tanto, esta palabrita que significa quedar es un verbo que en cuanto a gramática, la forma gramatical es un verbo en tiempo presente que significa básicamente permanece o está presente, entendiéndose como algo que no se ha ido, que no ha perdido su vigencia, que está presente. El sentido de este verbo es dejar atrás, dejarlo, no se lo llevan. Por ejemplo, alguien toma algo, una serie de cosas en una casa para llevársela, pero dice, no, esto no lo voy a llevar, lo voy a dejar aquí y aquí va a quedar y aquí va a permanecer. Y lo demás sí se lo lleva. O sea, algo que queda y permanece. Por lo tanto, el texto, nuestro texto, podría decir, por tanto, permanece, queda, ha sido dejado permanente, aún tenemos
no se lo han llevado, un reposo para el pueblo de Dios. Todo eso está en la idea de la expresión queda, queda. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que nuestro texto está diciendo, por lo tanto, aún permanece, ha sido dejado, no se lo han llevado, ha quedado atrás, ha quedado presente, un reposo para el pueblo de Dios. Y ahora viene la palabra clave, la palabra reposo. Y miren la palabra que usa el griego para decir reposo. Aquí está. Para decir reposo, el autor de Hebreos dijo sabatismos. ¿A qué se le parece el sonido de eso, chiquillos? ¿A qué palabra se parece sabatismos? ¿A qué les suena parecido? Sábado. Exactamente. Se parece a la palabra sábado. Y resulta que sabatismos es una forma sustantiva del verbo sabatizo, que significa guardar el sábado. La palabra, y aquí está, cuando Pablo, como consideran algunos, o el texto de Hebreos 9, el autor de Hebreos dice, por tanto permanece, queda, sigue presente un reposo, usa la palabra sabatismos, queda un sabatismos para el pueblo de Dios. Y ese sabatismos viene de la palabra sabatizo, que significa guardar el sábado. Por lo tanto, fíjense lo siguiente, aquí hay autores que usan este texto. Un autor evangélico, que es Simón Kistemaker, hablando de la palabra sabatismos, él nos dice que la terminación mos de esta palabra funciona como un sufijo para hablar de la acción continua de guardar el sábado. Mire, y lo dice un evangélico que guarda el domingo, chiquillos. Simón Kistemaker es un erudito que guarda el domingo, pero que él trata de ser fiel a lo que dice la Biblia en la epístola a los hebreos, que cuando la palabra que aparece allí, sabatismos, con esa terminación mos, está hablando la acción continua de guardar el domingo. ¿Eso dice ahí? La acción continua de guardar el sábado. Por lo tanto, la traducción de nuestro texto, miren lo que dice la Biblia de Jerusalén, Biblia católico-romana. Traduce este texto diciendo, queda un reposo sabático. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Nosotros podríamos simplemente traducirlo de esta manera, con todo ese. Por tanto, permanece aún la observancia del sábado para el pueblo de Dios. Esa sería la traducción más específica, con toda la profundidad que podemos encontrar en este texto de Hebreos 4, versículo 9. Preguntas al respecto, chiquillos. Esto hay que conocerlo, chiquillos, porque esto nos dice claramente que en el Nuevo Testamento el sábado permanece. Hebreos 4:9 es un gran texto. E incluso el resto del argumento del capítulo 4 dice que nosotros tenemos hoy día la oportunidad de guardar el sábado fielmente, como no lo hizo el pueblo que entró a la tierra de Canaán con Josué. Aunque se les dio el sábado, aunque se les dio el reposo de fe, de la salvación, ellos no lo aceptaron. En cambio, hoy permanece la observancia del sábado como símbolo de salvación, como símbolo de reposo de fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, queda este reposo para el pueblo de
Dios. Y miren, ¿qué dice el versículo 10? Vean lo que dice el versículo 10. De Hebreos 4:9. Quien lo tenga, lo puede, de Hebreos 4, perdón. Quien lo tenga, lo lee. Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En qué reposo tenemos que entrar, jóvenes? Sábado. En el sabatismos. Y el sabatismos es la observancia del sábado, el reposo sabático. Quien reposa el sábado con fe y en obediencia a Dios, descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, procuremos entrar en ese reposo del sábado y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, no guardar el sábado es un ejemplo pasmoso de desobediencia a nuestro Dios. ¿Qué les parece? Comentarios, chiquillos. Preguntas al respecto de eso. ¿O vamos bien hasta este minuto? No sean tímidos, chiquillos, no sean tímidos. Vamos. Lo que a mí me parece interesante, que en Génesis dice que lo bendijo y lo santificó, cosa que no hizo con las cosas anteriores, solamente con ese día, con el día séptimo. Correcto. Lo bendice, lo santifica y lo descansa. Por eso que nosotros hablamos de la triple bendición del sábado. Fíjense que en la creación Dios no santifica al hombre. No dice, y santificó Dios la creación, y santificó Dios a los peces o a los árboles. Ni siquiera santificó a Adán y a Eva. Lo que santifica es un periodo de tiempo, el séptimo día, porque ese séptimo día incluye todo lo que implica la creación, el recuerdo de la creación. Por lo tanto, eso marca un tiempo especial para todos nosotros. Pero ahora veamos lo siguiente. Los primeros cristianos guardaron el sábado. ¿Qué podemos decir nosotros de ello? Resulta que nosotros sabemos de manera indirecta que los primeros cristianos del primer siglo, de la segunda mitad del siglo primero, o sea, del año 50 hasta el año 100, guardaban el sábado. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Primero, porque los judíos, nótese, los judíos que atacaron a los cristianos jamás los acusaron de abandonar el sábado. Y si los judíos atacaron a Pablo por deshacer la ley, por atacar a Moisés, fíjense cómo atacaron siempre a Pablo. Los judaizantes y los enemigos de Pablo iban por todas partes persiguiendo a Pablo y destruyendo el evangelio, atacando a Cristo y acusando a Pablo de abandonar las creencias judías del judaísmo en general. Pero díganme una sola vez donde el judaísmo o los judíos hayan atacado a alguno de los apóstoles o a alguno de los cristianos de haber abandonado el santo sábado. ¿Por qué no lo hicieron? Si el sábado era tan especial para el judaísmo del primer siglo, el sábado era vital, vital. Abandonar el sábado era lo peor de lo peor de lo peor que se podía hacer. ¿Por qué no atacaron a Pablo y a la iglesia cristiana de abandonar el sábado? Es más, entre los años 80 y 90, no tenemos la fecha específica,
pero entre los años 80 y 90, en las sinagogas judías se introdujo en la oración llamada la Eshkemone Esre, que era una oración por pedir la bendición de Israel, le agregaron un punto para mencionar en la sinagoga, que fue llamada la maldición de los cristianos, la Birhat Ha-Minum. Birhat Ha-Minum, maldición de los cristianos, de los Minum, de los mesiánicos. ¿Por qué la incluyeron? Porque los cristianos durante la década de los 80 y 90, los cristianos seguían asistiendo a la sinagoga los sábados. Y cada sábado, cuando se hacía el culto de sábado en la sinagoga, leían todo este petitorio de bendiciones para Israel, pero leían la maldición de los cristianos. Los apóstatas no pueden ser bendecidos. Los apóstatas no pueden guardar con nosotros el Shabbat. Los apóstatas no son bendecidos por Adonai. Es decir, decirle a los cristianos ahí, para que se retiraran del culto de la sinagoga, que no podían ser bendecidos el día sábado. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué incluir la maldición de los cristianos si los cristianos estaban guardando el domingo y no el sábado? ¿Para qué incluir esa maldición? No tiene razón de ser. Pero si por otro lado, los cristianos de fines del primer siglo seguían asistiendo a la sinagoga para guardar el sábado y para predicar a Cristo, ahí está la razón de la maldición. No, que se vayan estos, que no estén con nosotros los sábados, que se vayan, ya, fuera. Había que echarlos. Ese argumento histórico nunca lo mencionan los evangélicos. Se llama la maldición de los cristianos. Es más, sigo un poquito más. Existe historiadores, y voy a mencionar a uno que se llama Jean Danielot, un erudito católico romano especialista en la iglesia primitiva, escribió un libro que se llama El Judeo-Cristianismo, el judeo-cristianismo. Lo escribió en italiano, se tradujo al inglés. Pero en la obra en italiano, en la introducción a su obra, él dice y pone la siguiente evidencia histórica, que a fines del primer siglo, en tiempos de la destrucción de Jerusalén, el año 70, los cristianos que allí habían se llamaron los nazarenos. Se les llamó los nazarenos. Y estos nazarenos, dice él, fueron considerados por los escritores de esa época, del primer y segundo siglo, como los verdaderos descendientes de la iglesia de Jerusalén. Los que tuvieron que arrancar y salir de Jerusalén y arrancaron a la ciudad de Pella, al otro lado de la cordillera, hacia el este de Israel. Esos cristianos existieron hasta el año 450 después de Cristo. ¿Qué características tenían? Lo dice este erudito. Creían en Dios, creían en Cristo, conservaban ritos de los judíos y guardaban el sábado. Guardaban el sábado. Los nazarenos que arrancaron de Jerusalén el año 70 guardaban, ¿qué día? El sábado. Vale decir que los nazarenos son testimonio de que en el año 70, cuando fue destruido Jerusalén, guardaban el sábado. Con razón Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea ¿en qué? No sea sábado. En sábado ni en Invierno. ni en invierno. Porque Dios sabía, Jesús sabía que existirían los nazarenos. Y estos nazarenos conservaron el sábado hasta por lo menos el año 450 después de Cristo. Y último argumento que voy a mencionar, porque el tema es muy largo, chiquillos. Un último argumento que voy a mencionar con respecto
al sábado. El sábado se guardó, se siguió guardando en la iglesia cristiana después de la apostasía que nosotros hablamos y conocemos. Sí, fíjense que hay historiadores que nos van a mencionar lo impresionante del tema del sábado. Y quiero que veamos esto que voy a mostrarles a continuación. Menciono a Sócrates Escolástico, historiador de la iglesia cristiana entre los años 380 al 450 después de Cristo. Miren lo que dice él en su obra de historia del cristianismo. Casi todas las iglesias a través del mundo, celebran los sagrados misterios en el sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría, esto es en el norte de África, chiquillo, de Alejandría, y en Roma, la iglesia de Roma, la iglesia donde surgió el domingo, chiquillo, a causa de alguna tradición antigua, han dejado de hacerlos. Los egipcios en las periferias de Alejandría y los habitantes de Tebas sostienen sus asambleas religiosas en sábado, pero no participa en general de los misterios de la manera usual entre cristianos. En el siglo IV, ¿qué día se estaba guardando, chiquillos? ¿Cuarto y quinto? Testimonio. Y Sócrates Escolástico es guardador del domingo, por si acaso. Pero el testimonio de su obra dice que las iglesias a través del mundo celebraban el sábado, no el domingo. ¿Dónde se guardaba el domingo? En Alejandría y en Roma. Sorprendente. Por lo tanto, al contrario de lo que nos han hecho de creer de que todo el mundo desde el primer siglo ya guardaba el domingo, no es cierto. No es cierto. Es falso el argumento. Pero chiquillos, el domingo sí les voy a decir algo. El domingo comenzó a guardarse por cristianos apóstatas ya a fines del primer siglo. Ya a fines del primer siglo, los gnósticos, cristianos que mezclaron la fe cristiana con la filosofía pagana, ellos creían que el mundo material era malo, que la materia era mala, que el espíritu y el alma eran puros y santos. Por lo tanto, todo lo que fuera material y todo lo que fuera carne, lo rechazaban como pecaminoso, hecho por un demiurgo, por un demonio. Y resulta que estos gnósticos se topan que el sábado, ¿qué celebra? ¿Qué celebra el sábado? Celebraba la creación material del mundo. Por lo tanto, estos gnósticos dijeron, es absurdo que nosotros celebremos el día de la creación material de este mundo por el Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, dijeron, no, nosotros no podemos guardar más el sábado. Y van a ser los primeros en buscar una alternativa. Nosotros vamos a honrar al Señor Jesús y nosotros vamos a honrar la resurrección de Jesús, y ahí se le empieza a aparecer el domingo. Incluso al domingo lo llamaron el octavo día. El domingo era el primer día y el octavo día. Y son los primeros en sugerir que hay que guardar el domingo. Tan pronto como fines del primer siglo. Después la historia del domingo es sorprendente, chiquillos. Es muy interesante. De cómo después el culto al sol se mete en la observancia del domingo. Y lo va a decir el mismo Eusebio de Cesarea, el gran historiador cristiano. Nosotros, dice, el nombre, el día del sol, el día de los cristianos, es nuestro día. Así lo va a decir. Bien, chiquillos, voy a dejar hasta aquí la exposición. No quiero aburrirlos, ¿ya? Hay más argumentos, podríamos usar más, chiquillos. Hay harto que decir en este tema porque el tema es fascinante.
y es muy sorprendente. Pero quiero dejar a lo mejor para preguntas, comentarios, ampliaciones, detalles de lo que hubiera que explicar. Así que mi hermano Jaime, entrego el mando. Muchas gracias, hermano Víctor. Bueno, agradecemos por su exposición y bueno, en este momento, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario también, que quisiera expresar, alguna duda que le surgió o que siempre ha tenido, este es el momento. Mire, acá apareció cuando usted empezó a hablar sobre los primeros cristianos en el comentario el último comentario que hizo, de entre el 300 y 450 antes de Cristo, aparece, ¿por qué? Porque siempre los adventistas señalamos a Constantino. Entonces, usted nos puede hablar un poquito sobre Constantino y Constantino, ¿cuál fue en este caso el papel que utilizó para la observancia del día domingo y el cambio en este caso del día sábado al día domingo? Fíjense, sí, puedo. Voy a decir que Constantino, si bien emitió la ley del 7 de marzo del 321, tengo que decir algo que a veces juega en nuestra contra. ¿Sabían ustedes que la ley de Constantino desapareció? No tenemos copia original de esa ley. Lo que tenemos son dos copias muy posteriores. Está en una de ellas está en el Código de Teodosio y está en otro documento donde se toma la ley de Constantino, pero se manipula, está alterada. Son recensiones. El lenguaje histórico, recensiones significa tomado, manipulado. Se le agregaron cosas, se le quitaron cosas. No es que la ley no haya sido emitida, no, si la ley existe. Constantino, el 7 de marzo del año 321, es decir, hace exactamente 1700 años atrás, dio esta ley. Pero nunca dio esta ley para celebrar el día cristiano. Constantino nunca pensó en los cristianos. Constantino pensó directamente en el paganismo. Resulta que él mandó a que se hicieran fiestas el día domingo, que no se hicieran juicios en día domingo. Y eso dentro de la cultura romana era los llamados días festus, días festus, días de fiesta, pero 100% paganos, 100% paganos. Nunca estuvo en la mente de Constantino el cristianismo, ni el domingo cristiano. ¿Saben quién va a ser la movida aquí? Eusebio de Cesarea. Y el conflicto de los siglos lo dice así. Me sorprendió ver y admiré a Elena de White en eso y admiro el conflicto de los siglos, porque nosotros siempre decimos, oh, el que proclamó el día domingo fue Constantino el 7 de marzo del 321. Sí, lo proclamó como día pagano. Pero voy y leo el conflicto de los siglos y me dice, va a ser Eusebio de Cesarea, amigo íntimo, admirador de Constantino, el que va a hacer que esta ley de Constantino tenga una interpretación cristiana. Y dicho y hecho, Constantino, por allá por el año 338, va a empezar a escribir documentos diciendo, el santo emperador, beatísimo y cristianísimo Constantino, miren la bendición que nos ha dado. Ha declarado nuestro día, el día del Señor Jesús, el día de la resurrección, un día de descanso para la iglesia cristiana. Miren cómo él apoya el cristianismo. Eso se llama reinterpretación. Hizo una reingeniería de la ley de Constantino y el cristianismo lo tomó, pero hoy sí es cierto. Todos los que querían guardar el domingo dijeron, sí, qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Así que Constantino pasó a tener la posición maravillosa que hoy día tiene, pero gracias a Eusebio. O sea que aquí el agente que hace que la ley del 321 marque un significado para el cristianismo, tal y como dice el conflicto de los siglos, es Eusebio de Cesarea. Personaje que nunca aparece relacionado con esta ley. Siempre culpamos al pobre Constantino. Constantino nunca pensó en el cristianismo, pensó en el día pagano.
Pero esta ley de Constantino la toma Eusebio y la bautiza, la bautizó, la hizo cristiana. Y de ahí para adelante todos argumentan que Constantino nos dio el Santo Domingo, por decirlo de una manera. Chiquillos, otro que va a legalizar las festividades del domingo va a ser el emperador Teodosio, año 395 después de Cristo. Y él va a decir que el domingo es el día del Señor, es un día de descanso que todos los cristianos deben descansar, día que los antiguos llamaron Día del Señor. Emperador Teodosio, año 395. Así que estamos a 1700 años de una ley que Eusebio la convirtió en cristiana. Y de hecho, Constantino nunca se convirtió hasta el día de su muerte. Es más, el muy fresco, por decirlo de alguna manera, el muy pillo, hizo una reunión de obispos y cuando reunió a los obispos les dijo: oh, queridos obispos, ustedes son elegidos por Dios como obispos para cuidar a los que están dentro de la iglesia. Y a continuación le agregó: yo también soy obispo. Y todos los que quedaron mirando medio raro, ¿qué? Sí, yo soy obispo también, elegido por el Señor para cuidar a los que están fuera de la iglesia. Él se creía obispo. Y es más, antes de morir mandó a hacer su tumba, un sarcófago precioso con oro y plata, y que alrededor de su tumba estuviera una estatua de los 12 apóstoles en actitud de oración y reverencia. Alrededor. El mensaje era claro. Él era el apóstol número 13. Como político, muy astuto Constantino. Muchas gracias ahí por esa respuesta. No sé si alguno tendrá alguna otra pregunta, algo que quisiera, en este caso, comentar también. ¿O estamos todos listos? ¿Estamos bien, chiquillos? Por favor, hablen, no se queden callados. Yo tengo una pregunta. Primero, Dígame, mi gracias, hermana. profe. Estuvo muy bueno ahí. Y no sabía eso de Constantino, así que gracias por el dato de Eusebio. Quería saber que no había entendido muy bien. Recién tenía la pregunta y se me fue. Pero, ¿cómo era lo que había hecho Jalisco, el Papa? Como que no me quedó muy en claro cuando habló del domingo y Calixto. el sábado. Sí. ¿Cómo había sido su Calixto. Ya, participación? O eso no lo entendí muy bien. ya. Calixto, para ser específico, año 344, Calixto, Papa Calixto. Él va a legalizar oficialmente por un decreto de él que el domingo de allí en adelante se le llame Día del Señor. ¿No? Entonces, ese es el rol de Calixto, el Papa Calixto. Pero no se sabe por qué, o sea, fue idea de él, o lo decidió así y por eso lo hizo. El asunto es que, mire, mira, hermana, haciendo un poquito más atrás de historia, tan pronto como el año 144, mira, 144 después de Cristo, 40 años de la muerte del último apóstol, 40 años después, llega a Roma un cristiano llamado Marción. Marción. Y Marción va a predicar en Roma de que los cristianos no guarden más el sábado, porque él es gnóstico. Él es gnóstico, por eso le hablaba yo de los gnósticos. Y él va a ser el que va a imponer que los cristianos, dicen, los cristianos que creen en Jesús no guardaremos el día del Dios sanguinario y criminal del Antiguo Testamento que nos manda a guardar el sábado, que hizo este mundo material. Ese Dios sanguinario no lo vamos a adorar más en sábado, lo vamos a adorar en domingo. Así que comenzó a predicar el domingo en Roma. 4 años después, la iglesia de Roma lo excomulgó, lo expulsó de Roma y lo expulsó de la iglesia. Sin embargo, extrañamente, la iglesia de Roma conservó la idea de Marción
de seguir guardando el domingo y de hacer este ayuno en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano odiaba a los judíos. Hacía poquito los judíos habían armado una revuelta tan grande que Jerusalén había tenido que ser destruida por segunda vez. Y todos los intelectuales, los literatos y los políticos condenaban a cualquiera que guardara el sábado, a cualquiera. Dijeron, es símbolo de ser retrógrado, ignorante, mentiroso, engañoso, estafador, todo lo peor fue atribuido a cualquiera que guardara el sábado. Entonces, la Iglesia de Roma dijo, si nosotros seguimos guardando el sábado, aquí nos van a seguir persiguiendo porque nos van a confundir con judíos. Por lo tanto, lo mejor que tenemos que hacer nosotros es no hablar más del sábado y es destacar el día domingo. Y en eso llega Marción y le dice, no, ayunemos los sábados y descansemos el domingo. ¿Por qué hizo eso Marción? Descansemos y honremos el domingo. Y ahí, prácticamente allí se está produciendo el cambio. Y la Iglesia de Roma comienza a defender el domingo, que después, 200 años después, un poquito más, Calixto lo legaliza. Por esa razón. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la ley de Constantino es solo una parte de la historia. La historia del verdadero cambio se produce entre el año 150 y el 300 después de Cristo. Espero Gracias, responder profe. bien la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bueno, agradecemos ahí al profesor por habernos dado una cátedra sobre el día sábado. Y bueno, y usted igual comentó en este caso que también el tema también es más extenso y mucho más interesante con el cambio del día sábado al día domingo. Así que esperemos que en otra oportunidad nos pueda ahí acompañar, pero no hablando del sábado, sino que ahora hablando sobre el día domingo para nosotros también en este caso tener eso. Muchas gracias ahí. Saludamos a nuestro profesor Víctor. Ahí los que quieran hacer reacción, hagan reacciones, corazones, pulgar arriba, like o aplausos. Pero no queremos que se vayan porque queremos nosotros invitar, antes de hacer la oración final, queremos que nuestro profesor ahí nos acompañe con eso. Queremos invitar a nuestro amigo Edson, porque Edson tiene una alabanza musical, la cual quiere en este caso interpretar para nosotros, y es una alabanza especial por el Día de la Madre. Así que Edson, ahí que estás con nosotros, te escuchamos. Muy bien, hermano Jaime. Muy buenas noches, queridos amigos de este hermoso grupo GPS Internacional. Esta alabanza justamente es para todas las madres en su día. Meditemos en la letra de esta canción. Amor tan grande que es la de mi madre, es tan pura y profunda como el amor de Dios. Ella todo lo sufre, soporta el rechazo y con tierno abrazo te invita a venir. Dios de amor, cuida mamá, dale tu amor, dale tu bendición. No hay otro amor como el de mamá. Sin ella, oh Dios, y sin ti
hay amor. Oh, amor tan grande que es la de mi madre, es tan pura y profunda como el amor de Dios. Ella todo lo sufre, soporta el rechazo y con tierno abrazo te invita a venir. Dios y amor, cuida mamá, dale tu amor, dale tu bendición. No hay otro amor como el de mamá. Sin ella, oh Dios, y sin ti no hay amor, no hay. Sin ella, oh Dios, y sin ti no hay amor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Edson, por esa hermosa alabanza. Ahí como recordamos este fin de semana del Día de la Madre. Esperemos, chicos, que después le muestren este video a sus madres ahí para que le muestren la canción. Así que el Señor los bendiga. Y ya para terminar, profesor Víctor, le queremos pedir si usted nos puede dirigir con la oración final. Con mucho gusto, oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque hemos podido estar compartiendo con este hermoso grupo de jóvenes un tema tan importante como es el Santo Sábado. Bendícele a ellos, Señor. Tú sabes que los jóvenes son fuertes y son los líderes de tu pueblo para este tiempo y para el tiempo que está delante de nosotros. Guárdales, protégeles, bendíceles, llénalos de tu bendición y de tu palabra para que puedan dar, llegado el momento, un poderoso testimonio de que tú nos has llamado a ser parte del remanente fiel. Despídenos con tu paz, con tu bendición y danos una linda semana, muy bendecida por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado el día de hoy ahí con nosotros, con este bellísimo y también profundo tema que tenía como título El sábado en la Biblia y también en la historia. Bueno, agradecemos a todos ustedes por haber participado con nosotros y los esperamos para el próximo domingo. Queremos darle un adelanto rápido, que el próximo domingo vamos a estar tomando también un tema muy interesante, mientras ustedes prenden sus cámaras, porque después nos vamos a sacar la foto final ahí. Para el recuerdo, pero el tema de la próxima semana nosotros vamos a estar tomando el tema sobre el santuario. Vamos a hablar sobre el santuario, uno de los pilares también de nuestra iglesia. Así que, chiquillos, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.